¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de la tensión. A ver si terminamos hoy el tema de la tensión. Estuvimos viendo las escrituras. Acá vamos a hacer un repasito corto para que lo tengan en cuenta. Acá teníamos escritura firme, más firme, floja, blanda, tensa, floja. Y acá quedamos, vamos a ver esta escritura que se llama escritura suave. ¿Por qué se llama escritura suave? Porque en la base de la zona media es curva. Viene el movimiento de arriba hacia abajo y no hace ángulos, es curva. Las hampas en la zona superior y las jambas en la zona inferior hacen una curva, no hacen ángulo. Hay signos de tensión en la escritura, pero la base de la zona media es curva. Tiene que ver con la firmeza de la persona, pero sin dureza. La persona es prudente, se adapta, reflexiona, trata de no chocar de frente con los demás porque admite diálogo y está dispuesto a considerar el punto de vista de los demás cuando tiene que conseguir sus objetivos. Sigue sus propias convicciones y posiciones tomadas, no renuncia a ellos, pero respeta esas posiciones que pueden tener los demás con otros puntos de vista. Intenta conciliar las propias necesidades con las exigencias del entorno. Ustedes fíjense que el tema acá de esta escritura suave, es que al entrar en contacto con la realidad, bueno, acá en este caso ya no, pero puede haber algunos ángulos en la base de la zona media porque es una pequeña resistencia, pero no continua. Acá todavía es más curva para que se den cuenta. La base de la zona media no forma ángulos sobre esta base. Acá vemos una escritura que tiene ángulos. Son signos de tensión sobre la base de la zona media. Miren, acá no hace falta que les indique mucho. Acá hay ángulos. Bueno, muchas veces las barras de T y las bases de las jambas, acá tienen base de jambas, acá quiso suavizarlo un poco, pero son ángulos estos. Acá lo hizo un poco más suave, pero en general, esta M, por ejemplo, es angulosa, aunque tenga forma de arco, pero en la zona media acá está haciendo ángulos. A veces también se ven esos ángulos en la zona superior de las hampas. Tiene que ver con la falta de sensibilidad, falta de fantasía, puede haber una frialdad de los elementos emocionales, una rigidez en la conducta, un carácter que puede ser intransigente o autoritario, que no es como la de la escritura suave, porque la escritura suave trata de evitar los conflictos. No, esta persona, si tiene escritura angulosa, puede buscar los conflictos en vez de evitarlos. Hay un fuerte nivel de resistencia y de oposicionismo, porque la persona es más inflexible. En general puede ser también un mecanismo de defensa que utiliza la persona que no quiere ser influenciado ni impresionado por lo que viene del exterior, y respeta los derechos de los demás mientras no afecten los suyos, porque es autoexigente. Si el ambiente gráfico es negativo, puede haber un carácter violento, agresivo, y especialmente cuando las líneas son muy rígidas, que no es este el caso, porque las líneas rígidas
estamos hablando de línea al renglón, acá hay una variabilidad que nos indica que hay una emotividad. Todo eso habría que analizarlo por qué está escribiendo la persona en esas condiciones, porque también puede haber algún problema de salud. Hay que tener en cuenta que el modelo caligráfico antiguo era anguloso y que tenía que ver con los criterios de la moral religiosa. Bueno, en este caso yo no encontré una escritura rígida, porque la escritura rígida es más dura todavía que la anterior, digamos. La anterior se llamaba dura, esta sería rígida, pero estamos hablando de la firma, porque acá está más elástica. Es decir, en el ambiente donde se mueve se puede mover de una manera, pero él en la familia es intransigente, duro, hostil, obstinado, arma las defensas frente al medio. Siempre se dice que todo lo suave se acerca a la vida y todo lo duro se acerca a la muerte. Yo no diría tanto, pero bueno, algunos autores dicen así. Hay una resistencia. En el caso estoy hablando de que sea así todo ángulos. Es una resistencia defensiva a ceder a la ternura, a la sensibilidad, porque ¿qué? Lo considera débil. En estos casos, en la escritura rígida, vuelvo a decir, estoy hablando de una firma, los movimientos son rectos, angulosos, triangulares, y hay un exceso de regularidad en la inclinación. Y bueno, muestro la firma porque efectivamente, por suerte, no encontré en la escritura en sí de texto. Cuando el ambiente gráfico es negativo, hay fanatismo, puede haber una tendencia esquizoide. Bueno, acá les enseño una escritura que es alternativamente suave, es decir, que la base de los renglones es curva, la base de la zona media, y otras veces es angulosa. Miren acá las M cómo las hace, es ángulo. Miren acá el ángulo que forma. Unas veces es curva, como ven acá, otras veces angulosa. Bueno, eso es las dos opciones. Nos da la significación de dura y de suave al mismo tiempo. Es vacilante. Los movimientos de flexión son rectos, firmes, y al tomar la base de la zona media puede haber ángulos o curvas al mismo tiempo. Es decir, que hay conflictos entre las tendencias que tiene la persona y la actitud de yo, o las ideas del ambiente y sus tendencias individuales. Hay cambios de actitud según el momento y reacciones opuestas. A veces son los mismos problemas que se le plantean y según el momento tiene dos opciones y son opuestas. Trata de sublimar o de sociabilizar los problemas que tiene interiores. Bueno, terminamos con el aspecto tensión y vamos a continuar en la clase próxima con otro subaspecto que es el de peso. Y este tiene que ver con el ancho de los trazos. Eso, bueno, tenemos que medirlo en lo posible. Espero que vayan comprendiendo, sé que no es tan fácil, pero tampoco no es tan difícil. Es una cuestión de práctica nada más. Pero sigan atendiendo a las clases y hasta pronto.